Muy buenas, amados hermanos y hermanas en el Señor. Bienvenidos a este día para la adoración del Señor. Nos alegramos y gozamos en podernos conectar de esta manera y dedicar este tiempo para la adoración al Señor. Damos la gloria y honra que nos tiene con salud, y espero que aquellos que por alguna razón están quebrantados de salud, el Señor los esté fortaleciendo y el Señor esté trabajando en la vida de cada uno para fortalecerles y ayudarles en este tiempo. Bienvenidos, y quiero empezar recordando a aquellos que cumplen años o cumplieron años durante esta semana. Recordamos muy especialmente a la hermana Leonor Venegas, que cumplió años el 11 de diciembre. Vamos a orar por ella y vamos a cantarle el feliz cumpleaños. Okay, oremos. Señor de toda gloria, te doy gracias por la vida de Leonor, la ponemos en tu presencia, Señor, para que tú te manifiestes en poder, dándole salud, dándole fortaleza, compañía, Señor, en este tiempo de pandemia, que tú, en tu presencia, tu espíritu, Señor, la esté animando siempre. Gracias por el gusto, el privilegio y la bendición de conocerle, y Señor, rogamos que tú le bendigas, y que esa bendición sea extensiva a toda su familia. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el canto de cumpleaños. Queremos recordar a los hermanos que este miércoles vamos a tener un tiempo especial para la iglesia. Hemos parado el estudio de Daniel y lo vamos a hacer por el tiempo de Navidad. Así de que el miércoles tengo un programa para ustedes, como lo había anunciado desde el miércoles pasado. Lo vamos a llamar Reminiscencias Navideñas, parte 1. Esperamos su compañía, síganos, ojalá sea en el mismo tiempo. Esta es una oportunidad para regocijarnos en el Señor y alentar este tiempo de Navidad. Entonces, este miércoles no estudio de Daniel, pero reminiscencias navideñas. El próximo miércoles después de eso, es decir, el 23, no hay estudio bíblico, no hay programa, pero el día siguiente, el jueves, que es 24 de diciembre, a las 7 de la noche o 7:15, dependiendo del tiempo que nos asignen, entonces vamos a tener el programa de Navidad. Desde ya estoy pidiendo la colaboración de todos. Si usted quiere enviar saludos o participaciones, recuerde ya los que lo han hecho. Si usted no lo ha hecho, hágalo a través de WhatsApp. Algunos hicieron un trabajo muy bueno. Si son testimonios, trate de minimizar, por favor, para dar más oportunidad a otros, con cantos desde casa, o si de pronto usted quiere que cantar algún himno y necesita la música, yo la puedo grabar y enviársela. Usted graba allá y después enviármela. Hable conmigo. De alguna manera arreglamos esa participación, pero por favor avíseme. Entonces, este miércoles hay programa de Navidad. El otro miércoles no hay programa, pero el jueves sí. ¿Ok? Entonces, no se me van a confundir. Vamos a
tener un tiempo de oración por él y para el pueblo, por las necesidades del pueblo del Señor. Y quiero que recordemos siempre a los que por diversa razón están afligidos por enfermedades, que el Señor los guarde. Si hay alguna necesidad, que el Señor trabaje también en la vida de ellos. Oremos. Señor de la gloria, te damos gracias por la bendición de vida que tú nos otorgas. Gracias, Señor, por estar aquí celebrando este tiempo de adoración para ti, y a todos aquellos que nos siguen, que tu bendición les alcance donde quiera que estén. Especialmente oramos por aquellos que están afectados de salud. Guárdalos, restáuralos, alivíalos, Señor, sánalos. Tú eres poderoso, Señor, y reconocemos ese poder. Oramos por aquellos que están en necesidades materiales, de dinero, de trabajo, también en aspectos emocionales, de cualquier manera, Señor. Tú eres el médico divino, tú eres el sanador, tú eres, Señor, quien resuelve nuestros problemas. Pero, Señor, permítenos acercarnos a ti en adoración, acercarnos a ti en alabanza, rendirte la honra y la gloria, y especialmente que esa adoración, que esa alabanza, que ese darte la gloria, Señor, sea a través de nuestra vida dedicada a ti, caminando en tus caminos, obedeciendo tu palabra, siguiéndote y sirviéndote. Oramos y rogamos por el mundo, Señor, por el futuro de este país. Oramos por el futuro de nuestra congregación, Señor, que tú ratifiques los planes y proyectos y hagas la provisión necesaria, Señor, para seguir adelante. Te damos gracias, Señor, también personalmente a nivel de la familia Montoya. Mañana estamos haciendo el cierre de la venta de la casa y estamos también en el cierre de la compra de una nueva vivienda. Que, Señor, cada paso que estemos dando, tú estés confirmando. Oramos por los hermanos distantes, por los hermanos cercanos. Tú sabes la necesidad de cada uno. Desde ya estamos orando, Señor, por la familia Correa, Juan David, su esposa y los niños, por los planes que tenemos para el futuro próximo. Gracias, Señor, porque tú estás confirmando, y vamos a ver el resultado de todo esto para la bendición de tu iglesia y la gloria de tu nombre, Señor, y la bendición de tu pueblo. Acompáñanos en el resto de esta reunión, que tu nombre sea glorificado a través de la exposición de tu palabra, de la alabanza, de cada aspecto, Señor, que sea para rendirte la honra y la gloria que tú te mereces. Que tu bendición nos alcance siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Cantemos el canto de gratitud. El llamamiento a la adoración lo pueden seguir allí en la pantalla. Dice el líder: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. El pueblo responde: prorrumpid y cantad con gozo, cantad alabanzas. Cantad alabanzas al Señor con lira y el son de la melodía. Con trompetas y sonidos de cuerno, dad voces ante el Rey, el Señor. Batan palmas los ríos, aún canten jubilosos los montes. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Aleluya. Vamos a tener un tiempo de alabanza y inmediatamente después la primera lección de la Escritura. Vamos a cantar el himno Hoy un son en alta espera, el número 126. Canta la celeste voz con la
Santísimo Felicísimo, el número 120. La primera lección de la Escritura viene del libro de Isaías, capítulo 61, y vamos a leer del versículo 1 al 11. Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, a libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo, a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios, se alimentarán de la riqueza de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia, y así en su tierra recibirán doble herencia, y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o a una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños, y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor Omnipotente hará que brote la justicia y la alabanza ante todas las naciones. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a escuchar un par de alabanzas más y continuamos con el servicio. Vamos a cantar Cristiano Soy, cantar a Dios, el número 125. Jesucristo vino ya, ver al niño sin temor.
el himno Venid fieles todos, el número 140. Venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfante, henchidos de amor, y al Rey de los cielos humilde le veremos. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor, el que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que el mundo creó. De seno virginio nació de una madre. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre y al ser reclinado al hombre ofreciendo eterna salvación, el Santo Mesías, el Verbo humanado. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, dad gloria en las alturas. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Jesús, celebramos tu bendito nombre con himnos solemnes de grato olor. Por siglos eternos, adórate en el hombre. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Amén. Gracias al Señor por el tiempo de alabanza. Recordemos que parte de la alabanza y de la adoración es también traer ofrenda delante del Señor, y quiero recordarle a los hermanos que es también parte de la forma como nosotros respondemos en fe al Señor, con primicias, diezmos y ofrendas de lo que el Señor nos da, como dice la Escritura, como Él propuso, cada uno dé como propuso en su corazón. Y si usted ha sido bendecido, responda a esa bendición participando en la obra y el ministerio del Señor. Recuerde las maneras como podemos seguir contribuyendo con la congregación y con la iglesia. El segundo texto de la Escritura es del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 55, y es esta preciosa oración de María en respuesta al anuncio que el ángel le hace, famoso Magnificat. Dice Lucas capítulo 1: Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. De generación en generación se extiende sus misericordias a los que le temen. Hizo proezas con su brazo,
desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Aleluya. Señor, añada bendición a la lectura de su palabra. La reflexión en el día de hoy, mis hermanos, le he querido titular Pregonando el año del favor del Señor. Repito, pregonando el año del favor del Señor. Y en realidad este título no es tanto de mi creación, pero es el título que los editores de la Nueva Versión Internacional le pusieron al capítulo 61 del libro de Isaías, pregonando el año del favor del Señor. Y al presentar ese título, nos hacemos la pregunta si realmente podemos mirar este tiempo, mirar este año como el año en que muestra el favor del Señor. Y posiblemente la respuesta de muchos es no parece que Dios hubiera tenido mucho favor del año 2020. Y algunos hasta dudan de la acción de Dios sobre este año. Estaba leyendo un artículo, en realidad fue escrito en junio, finales de junio, por un escritor del Washington Post, un periodista colaborador, y él tituló el artículo que él escribió: el 2020 ha sido un año duro, pero la mayoría de las desgracias del año fueron autoinfligidas. En otras palabras, todas las desgracias que hemos vivido, en gran parte, es culpa de nosotros mismos también. Y la verdad es que estoy de acuerdo en gran medida con esta afirmación que hace este hombre. Él habla de que obviamente las noticias más destacadas de este año 2020, número uno, pues es toda la problemática del COVID. Tenemos alrededor de, yo creo que al finalizar ya este año vamos a tener alrededor de 300,000 muertes por el COVID, más de 15 millones de casos. Obviamente es una tremenda desgracia. Y muchos pueden pensar, no, Dios no está allí, Dios se olvidó del mundo. Hemos vivido protestas por causa de la justicia racial o injusticia racial y ha ocasionado muertes también esto. Ha sido noticia este año toda la tensión y dinámica de las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos. Y como nunca antes el país ha estado tan polarizado y tan dividido y fraccionado y friccionado, podríamos decir. Y aún más de un mes después de las elecciones todavía siguen las tensiones. Curiosamente, una noticia que al principio pudo haber sido importante porque fue algo que ocurrió en enero, febrero, fue el juicio y la consecuente absolución del presidente Trump, que había sido centro de un juicio político que le hicieron, pero que él, especialmente el Congreso mayoritario republicano, lo absolvió. Se convirtió realmente en una noticia de menor orden,
en referencia a las elecciones, en referencia a las desgracias del COVID y también de las protestas raciales, sin contar con los desastres naturales. Y otra vez es para pensar lo que dice este periodista, que esta es la causa de muchas de estas desgracias es porque nosotros mismos nos las hemos causado, o por lo menos la sociedad y el género humano, a través de las decisiones que toma, a través de la elección que hace, elección de gobernantes o elección de sus acciones, como seguir y obedecer el sentido común de usar máscara, de guardar la distancia, cosas esenciales que no se hicieron, muchos no lo hicieron, y por eso la desgracia tomó magnitudes más grandes. Desafortunadamente podemos hablar en un campo general, muchos de los males que nosotros sufrimos y experimentamos es porque nosotros mismos de alguna manera trabajamos en la causa. Somos culpables de haber sido parte de la causa y origen de esa desgracia que me afecta. Pero podemos pensar, y muchos piensan del otro lado, ok, todo esto es la voluntad de Dios. O Dios se ha olvidado, o Dios no está allí. Pero al mirar Isaías 61, y cuando ellos lo titulan pregonando el año del favor de Dios, es un momento para detenernos y ver que todo año recibe el favor de Dios a pesar de las circunstancias que se estén viviendo. Y si miramos a Isaías 61, vemos cómo Isaías nos presenta la presencia de un Dios que es rey, tiene todo el poder, toda la gloria de un rey, pero nos presenta a un Dios que también es siervo. Y en esa dualidad del rey y en esa dualidad del siervo no podemos ver sino la manifestación de la presencia de Cristo en la tierra. Cuando vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, 18 y 19, vemos estas mismas palabras. El Señor Jesús allí en la sinagoga se presenta delante del pueblo y son las palabras que Él expresa leyendo de la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los de corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los pregoneros. Y dice el versículo 2, a pregonar el año del favor del Señor. En Cristo como Rey y en Cristo como siervo se encierran, en esa dualidad se encierra el favor de Dios para nosotros. Y quiero que juntos exploremos estas palabras de Isaías allí, y la podemos ver en la figura de Cristo, porque observen la misión que siente el Señor Jesús mismo sobre él. Habla de varios grupos de personas que están viviendo y experimentando situaciones de desgracia, autoinfligidas o no, están sufriendo. Y en primera instancia vemos que habla de los pobres, habla de los de corazones heridos, quebrantados de corazón, habla de los cautivos, habla de los prisioneros, habla de los que están en duelo y dolientes.
Este es el cuadro que nos describe Isaías del siervo del Señor. Y el mismo Jesús viene para hablarle a los pobres, y podemos hablar de pobres en términos de bienes materiales, pero hay promesa para ellos, hay promesa para aquellos que están quebrantados de corazón. Y piensan en la cantidad de personas que están quebrantados de corazón por diferentes razones, por desilusiones de la vida, por la pérdida o falta de algo, o más aún de un ser querido, y cuando ese quebrantamiento de corazón es de un ser querido, se transforma en una pena, en un duelo, en una dolencia del corazón, de la mente y del espíritu. Y el Señor viene a trabajar con ellos. El Señor viene a trabajar con los cautivos, y podemos siempre pensar literalmente en los que están cautivos físicamente en una cárcel, por cualquiera que sea la razón, o aquellos que están cautivos y aquellos que están prisioneros de sus pasiones, de sus vicios, de sus malos hábitos que que se han vuelto dependencia. Ese es el plan y la misión que el Señor tiene como siervo de Dios, como rey y como siervo, pero en el papel especialmente de siervo. Y el mundo está lleno de pobres, física y espiritualmente. El mundo está lleno de corazones quebrantados. El mundo está lleno de cautivos y esclavos mismos. Porque hay una diferencia entre ser cautivo y prisionero. El cautivo usualmente es alguien que le han quitado su libertad, y podríamos hacer esa diferencia. El cautivo es aquel que le han quitado su libertad sin ninguna razón, como el caso de los esclavos, ¿sí? A alguien se le antojó que esta persona era propiedad suya y se convierte en propiedad suya y traficó con esta persona, y así era la esclavitud. Estos eran cautivos. Prisioneros podemos pensar en la persona que está privada de su libertad por causas de justicia, porque se ha cometido un delito, porque ha quebrantado la ley. Pero aún así, la palabra del Señor, en la boca del Señor, está diciendo que viene a trabajar con ellos. Y observe las promesas que hace para los pobres. Viene a traernos buenas noticias, viene a traernos esperanza. Y ese es un regalo especial, el traer esperanza. Y nosotros como cristianos, como creyentes, esperamos en el Señor. Y en este tiempo de Adviento, en nuestra espera, esperamos que Dios se manifieste. Y hacemos algunas cosas para que Dios se manifieste. Pero en realidad, la manifestación de Dios muchas veces es independiente de las acciones nuestras. El gran teólogo alemán Bonhoeffer comparaba la esperanza con estar en una celda. Está prisionero en una celda. Y de pronto usted hace algunas cosas hasta inútiles para recobrar su libertad, pero la esperanza era algo que, la esperanza radicaba en que se abriera esa puerta para poder salir, pero esa esperanza radicaba en que alguien abriera la puerta desde afuera. Y yo estoy prisionero, no tengo el chance de abrir la puerta de la celda desde adentro, es alguien afuera. Y esa es la esperanza. Es decir, esta es una buena ilustración de lo que es la esperanza. Y nosotros estamos así, como pobres, como quebrantados de corazón, como dolientes, viviendo de la esperanza. Y el tiempo de Adviento es tiempo de esperanza. Esperar con paciencia la manifestación de Dios. Que Dios abra esa puerta desde afuera y nosotros salir de la celda en que nos encontramos.
Pero es la bondad de Dios, es la misericordia y el poder de Dios que abre esa puerta para nosotros tener libertad, como es la promesa. Y como el Señor mismo dice, Él vino a proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, para dar buenas noticias a los pobres y para sanar a los de corazón herido. Cualquiera de esas acciones y misiones en la persona de Cristo son lo que nosotros necesitamos en nuestra sociedad presente. Y que como creyentes o no creyentes debemos abrir nuestros oídos y ojos para oír esas buenas noticias. Y esas buenas noticias radican en la presencia de Dios en nuestra vida. De que Dios se haga real, que sea Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Y nosotros esperar con paciencia. Bienaventurados los pobres, decía Jesús mismo en las bienaventuranzas, porque ellos van a heredar la tierra. Promesa, es promesa del Señor, y el Señor no falta a sus promesas. Nosotros necesitamos aferrarnos a esas promesas de lo alto. Así de que el Señor va a estar proveyendo. Me dice, para darle el versículo 3, y reclamemos esas promesas, me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza. Ceniza era un símbolo de duelo en la antigüedad. Entonces, en vez de estar de duelo, nos va a dar una corona para regocijarnos en la posición que el Señor nos da. Aceite de alegría en vez de luto. Nos unge con aceite. No tenemos que vestirnos de cilicio por nuestras penas, por nuestras dolencias, porque el Señor está con nosotros. Nos va a poner, dice, un traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Y hay muchas razones para estar desalentados. Al terminar este año y hacer evaluación de todas estas cosas que vemos como desgracias y que el mundo en gran medida se ha autoafligido esas desgracias, pensar de que como criaturas del Señor tenemos que actuar y proceder de una manera diferente. Y especialmente dice para vestirnos de fiesta, regocijarnos en el Señor en vez de estar desalentados. Como decía Pablo a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor. Porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza es, decía el salmista. Esa es nuestra esperanza. Un Dios de las promesas. Y nuestra actitud es esperar en esas promesas de Dios. Y en esas promesas de Dios somos fortalecidos. Lo vemos hoy, lo vemos mañana o dentro de una semana o en 15 días, 2 años, pero si Dios nos ha hecho una promesa, Él la cumple. Y cuando el Señor trabaja con nosotros, entonces dice algo aquí, algo ocurre, y es que ese pueblo de Dios se va a llamar robles de justicia. Robles de justicia. Aquel que era pobre, aquel que era desalentado, que lloraba, que clamaba, que estaba desalentado, se va a mirar como un roble de justicia. Y el roble es un árbol fuerte, es madera fina, y Dios nos está llamando a ser robles de justicia, plantíos del Señor. Eso somos nosotros. Y yo creo que nada mejor que pensar en nuestra identidad como cristianos delante del Señor, por la gracia del Señor, en este tiempo de desgracias, en este tiempo de dificultades. Somos pueblo del Señor. Eso eres tú. Pero no olvidar que nosotros somos responsables también. Y si el Señor nos enseñó, nos mostró una vida de siervo, nos está pidiendo a nosotros también que vivamos una vida de siervos.
no tan preocupados por lo que me está pasando a mí, pero de qué manera puedo yo ser el siervo del Señor también y traer consolación y traer buenas nuevas a los otros pobres que hay en el mundo. Uno de los problemas serios de las nuevas generaciones, amados, y lo he dicho una y mil veces, es que nuestras nuevas generaciones se han centrado mucho en sí mismos y piensan y se levantan creyendo que todo el mundo les debe una vela, como se dice en el lenguaje popular. Pero la realización de una persona, de un individuo, se da en términos de la capacidad que tenga de servir a otros. Así de que este año en que el Señor muestra su favor, a pesar de las circunstancias, pensemos de qué manera nosotros también podemos actuar como siervos. Porque es la responsabilidad a que nos ha llamado. Y si usted sigue leyendo el texto de Isaías, nos recuerda una y otra vez de nuestras responsabilidades: reconstruir ruinas, volver a levantar lo que ha sido destruido, reparar, ser ministros de las bondades de Dios. Dice más adelante, ustedes se llamarán sacerdotes del Señor. Y recordemos el papel que tenía el sacerdote en la antigüedad. En la antigüedad el sacerdote era el puente entre el pueblo y Dios. Sí, no era, en la antigüedad era el intermediario. En la dimensión del Nuevo Testamento tenemos que ver al sacerdote más como un facilitador del contacto directo con Dios. Y nos llama a ser sacerdotes del Señor, versículo 6. Pero ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios. Si Jesús es siervo, nosotros también somos llamados a ser siervos. Y si Jesús trabajó con los pobres, trabajó con los quebrantados de corazón, con los prisioneros, con los que estaban dolientes y en desgracia, también el Señor nos está llamando a nosotros a hacer eso. Y la razón principal es porque de esa manera nosotros somos redimidos también. Nosotros nos hacemos grandes en la medida en que sirvamos. Y eso es una prerrogativa del reino de Dios. Si alguien quiere ser grande entre ustedes, debe servir. Vuélvase como el siervo de todos. Y eso va contra las reglas de la sociedad en las que usted es grande en la medida que aplaste a otros. En la dimensión del reino de Dios, no. Recibimos el favor de Dios. Disfrutamos del año agradable al Señor y del favor de Dios cuando nosotros también respondemos de esa manera, tomando nuestra responsabilidad de sacerdotes del Señor, que proclaman las buenas nuevas de Dios. No es el intermediario, proclama las nuevas de Dios para que ese otro o esa otra conozca del Señor y se comunique directamente con el Señor y reciba la bendición de Dios. Entonces, respondamos de esa manera. Respondamos en fe como responde aquí el siervo del Señor. Y como responde el pueblo, si lo miran en los versículos del 10 al 11 de Isaías, y puede mirarlo allí, dice: me deleito mucho en el Señor. Es una respuesta en fe. Me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación. Se compara al novio que está listo para la boda, que lo adornan bien, diadema en esa época, la novia con joyas. Hay regocijo en esos momentos, cuando servimos al Señor, cuando podemos ver, a pesar de las dificultades, de las circunstancias del presente, podemos ver el favor de Dios en nuestras vidas. Nos regocijamos con regocijo grande. Eso es lo que nos quiere decir acá. Porque dice: así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, dice el Señor hará que brote la justicia y la alabanza en medio de nosotros.
Respondemos en fe siendo siervos también, siendo sacerdotes, siendo ministros de Dios. Y hay gozo en esa experiencia. Cuando aceptamos la voluntad del Señor con nosotros. Y quiero que miren en el Nuevo Testamento, en la lectura de hoy, de la manera como María respondió al Señor, al llamamiento que Dios le hizo. Ella también se regocijó, se alegró en que Dios la usara. Y ella sabía de que como humana, como mujer y como humana, no era digna del favor de Dios, pero dice, Dios se fijó en la humildad, en la versión Reina Valera dice, en la bajeza de su sierva. Y Dios toma partido, recuerde eso, no lo olvide mi hermano. Dios toma partido con aquellos que podemos en el estrato bajo, sí. Los pobres, los quebrantados de corazón, los que no tienen aliento, los que están atados y prisioneros, Dios toma favor sobre ellos. María se consideraba en ese estrato bajo, sino que miró la bajeza de su suerte, se dignó fijarse en la bajeza de su sierva. Y mire cómo dice sierva. Y por esa razón, por obedecer a Dios, desde ahora las naciones la van a considerar bienaventurada. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Es una proclama preciosa. Y cuando nosotros vivimos y sentimos la transformación de Dios en nuestras vidas, nuestra proclama es similar, porque vemos el favor de Dios. Este año, el año anterior, el año que viene, estamos viendo siempre el favor de Dios y podemos proclamar ese favor de Dios en nuestras vidas y en la vida de aquellos que nos rodean, en la vida de la iglesia, en la vida del mundo. Proclamamos el año del favor de Dios para el mundo. Y a esa consigna nos llama el Señor en este día. Estamos proclamando realmente de que el Señor tiene favor de nosotros. ¿Sientes tú en tu vida que sos favorecido por el Señor? Respondamos en fe. Respondámosle al Señor con una actitud que demuestre que realmente vivimos para el Señor. Con tus acciones, tus pensamientos, tu conducta, la forma como te relacionas con las demás personas. ¿Eres realmente siervo del Señor? ¿Está el Espíritu del Señor sobre ti? ¿Has recibido la unción del Señor? El Señor la está ofreciendo ahora y siempre para que tú la recibas. Esas son las características del siervo. Que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, nos ha ungido para traer esas buenas noticias, para sanar a los de corazones quebrantados, para proclamar libertad a los cautivos y todas estas cosas. Pero este es el momento de hacerlo para el Señor. Medite, piense en tu vida. Y si crees que te estás quedando corto en la unción que Dios te da, este es el momento para decirle, Señor, aquí estoy yo, está mi vida, te entrego mi vida. Quiero cambiar mi manera de pensar para una manera más positiva, para vivir alentado, para vivir sano, pero para proclamar a otros también bendición y sanidad. Puedes hacerlo ahora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por la bendición de tu palabra. Siempre nos regala, Señor, con palabras de aliento, de consuelo, de ánimo, pero palabras, Señor, que nos aseguran tu manifestación. Y creemos esas palabras y nos apropiamos, Señor. Yo te ruego para que tu pueblo, Señor, de la misma manera responda para ti. Bendice a tu pueblo ahora, Señor, a los que sufren, a los abatidos,
a los pobres física o espiritual o anímicamente, a los quebrantados de corazón. Alivia, Señor, sus penas. A los que se sienten atados y prisioneros, da libertad, Señor. Abre nuestros ojos para ver tu bendición, para ver de que este tiempo y este año es un año en que recibimos el favor tuyo, Señor. Glorifícate en medio nuestro. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a responder en fe con el siguiente canto. En respuesta en fe vamos a cantar el himno de Manuel, el número 112. Recibamos la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno y les dé gracia, que el Señor muestre misericordia para con cada uno y les dé paz en el corazón, ahora y siempre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.